Nuestra catedral es un edificio de enorme importancia histórica para Santa Cruz por varias razones. La primera de ellas porque su construcción demandó un esfuerzo enorme de toda la comunidad y además de sus provincias y de todo lo que significaba el obispado de Santa Cruz de la Sierra en el siglo XIX y principios del siglo XX, que abarcaba la mitad del territorio nacional. Es importante destacar que nuestra catedral, cuando se inicia en 1839, el arquitecto que es designado por el gobierno central era el principal arquitecto que había en el país, el francés Felipe Bertrés, quien viene a Santa Cruz, que era un pueblito de menos de 10.000 habitantes, que solo construía con adobe, tabique y muy pocas casas estaban cubiertas con teja. En ese sentido, él prácticamente tuvo que incorporar en la ciudad una serie de tecnologías totalmente desconocidas para el medio entonces. Entre ellas, por ejemplo, el uso de la cal, el uso de ladrillos de construcción, el uso de técnicas para andamios, por ejemplo, que tampoco se conocían porque nunca se había construido un edificio verdaderamente significativo en Santa Cruz. Una obra transformadora, de gran impacto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como también urbanístico, porque la catedral, que reemplaza a la antigua catedral maderera, que ya era la cuarta, o sea, este edificio es el quinto edificio catedralicio, va a significar también la capacidad, el desarrollo de la capacidad de organización de los cruceños. En ese marco, la catedral también fue revolucionaria cuando se termina entre 1904 y 1915, porque después de que Felipe Bertrés se tiene que ir del país en 1844, el edificio quedó a 5 metros de altura. Era ya un edificio enorme, de gran escala, pero estaba completamente inacabado. El obispo de entonces y el principal promotor de la conclusión de la catedral va a traer al principal arquitecto que había en el país en términos de organización en ese momento, que era León Musnier, que viene desde Cochabamba, el cual también va a contribuir decisivamente en la transformación de la arquitectura cruceña en otros términos. Es un diseño muy interesante porque plantea un atrio retraído entre dos torres, una solución única en América y una solución espacialmente acorde a las características del antiguo templo maderero cruceño, que tenía un atrio cubierto. En ese sentido, Felipe Bertrés nos deja un diseño que ya estaba además construido, con un atrio abierto hacia el frente y enflanqueado por dos torres. Cuando León Musnier llega, respeta eso, pero amplía el edificio. Lo amplía 20 metros más en profundidad de la nave. Amplía la altura de las naves y eso lo obliga a hacer algunas modificaciones importantes. Al mismo tiempo, se generó un problema: cómo cubrir esa gran nave de más de 2.000 metros cuadrados de superficie. Entonces, León Musnier plantea una solución verdaderamente interesante, que es la de cubrir el edificio con bóvedas falsas de madera. Una gran bóveda de cañón con arcos torales y lunetos en la nave central y bóvedas de arista en las naves laterales. Y también en la misma solución se aplica en el transepto, que él traslada casi 15 metros hacia atrás también, casi en coincidencia con el presbiterio. De esa manera, nuestra catedral es cubierta con las naves de madera, naves falsas, más grandes que existen en América. Y es una característica tecnológica que también solo podía realizarse en nuestro medio, dada la gran calidad de las maderas existentes en la región. Pudo terminar el edificio gracias a los recursos que proporcionó la población cruceña, a los recursos que se lograron captar en varios viajes que hizo el obispo por distintas provincias, incluyendo el Beni,
y todo el territorio de colonias del norte, y de esa manera los cruceños pudieron concretizar un sueño que era el de tener una gran catedral. Cuando la Catedral de Santa Cruz se inaugura el 18 de agosto de 1915, era el edificio más grande del país y durante todo el proceso de construcción era lo más grande que se construía en Bolivia en términos de superficie, en términos de tecnología, en términos de demanda de materiales. Esto exigía, por ejemplo, que la población entera contribuya en el traslado de los ladrillos, de la cal, de la madera para poderlo terminar. Eso realmente es interesante. Recién habrá una catedral más grande que la cruceña 10 años más tarde, cuando se termine la Catedral de La Paz. En 1968 sufrió un proceso de restauración muy completo que implicó el retiro del revoque, que estaba muy deteriorado. La intención inicial era restituir el revoque, pero al final, una vez retirado a esa superficie que cubría el ladrillo, se descubre las características maravillosas de las distintas piezas de ladrillo, más de 30 modelos diferentes de ladrillo que se usan para poder dar forma al ornamento, para dar forma a los distintos elementos tecnológicos que le caracterizan y morfológicos. Y en ese sentido, los arquitectos que restauran deciden dejar el ladrillo a la vista. La Catedral de Santa Cruz es un edificio neoclásico, no solamente por el tímpano, sino por los detalles de las columnas, tanto dóricas como jónicas, con las cuales planteé inicialmente el diseño. Además, sus portadas también tienen esas características, pero hay elementos del barroco. No olvidemos que el diseño es de 1839 y todavía había algunos elementos ornamentales del barroco que se mantenían incorporados dentro del lenguaje clasicista. Construir la catedral le costó a los cruceños 76 años, construirla completamente le costó 109 años y demuestra en la escala y en sus características la capacidad de los cruceños de agarrarse de un proyecto y poderlo concretizar cuando no tenían los recursos ni tenían el apoyo de nadie para poderlo ejecutar.